Buenos días alumnos, el día de hoy vamos a trabajar el tema del Imperio Carolingio. Para hablar del Imperio Carolingio tenemos que hacer referencia a la formación de los reinos francos. Y el más importante reino franco fue aquel liderado por Clodoveo. Clodoveo fue el fundador de estos reinos y es el quien inicia la dinastía merovingia. A los reyes sucesores de Clodoveo, de su misma dinastía, la merovingia, se le conoció como reyes holgazanes, ya que ellos se dedicaban a la buena vida, mientras que le delegaban todas sus tareas a los mayordomos. De estos mayordomos, el que sobresale es Carlos Martel, que es el mayordomo del rey Thierry IV, y fue justamente Carlos Martel quien pudo contener el avance de los árabes en la llamada batalla de Poitiers en el año 732 después de Cristo. El siguiente mayordomo también importante fue Pipino el Breve. Él sí logró derrocar al rey holgazán Childerico III. Él derroca al último rey y deja de lado la dinastía merovingia e inicia la dinastía carolingia. Este era pues seguidor de la religión católica, por lo tanto logra obtener el apoyo del Papa Esteban III. Pipino el Breve tuvo dos hijos, Carlomán y Carlomagno. Carlomán sería quien gobernara después de Pipino el Breve, pero falleció y por eso le entregan el reino a Carlomagno, que es la época de mayor esplendor del imperio carolingio. En esta línea de tiempo vamos a encontrar ya precisamente los hechos que hemos mencionado en la diapositiva anterior, pero esta vez con sus años correspondientes, que es la línea de tiempo del reino franco y del imperio carolingio. Vemos acá en el año 507 después de Cristo, Clodoveo inicia la dinastía merovingia. En el año 732 tenemos al mayordomo, como lo mencionamos anteriormente, Carlos Martel, quien logra obtener la victoria en la batalla de Poitiers contra los árabes. En el año 751, Pipino el Breve, que también fue un mayordomo, derroca a Childerico III. Estos mayordomos, por su buena forma de gobierno, por sus acciones convenientes hacia el Estado, logran tener el apoyo del pueblo. Por lo tanto, se le hizo más fácil retirar a los llamados reyes holgazanes. En el año 768, tras la muerte de Carlomán, coge el reinado el hijo de Pipino el Breve, Carlomagno. Y ahí se inicia la época de mayor esplendor del imperio carolingio. Carolingio viene del imperio de Carlos. En el año 800 después de Cristo se realiza la coronación imperial de Carlomagno. Si bien es cierto, Carlomagno consigue el poder en el año 768, pero en esa fecha no fue reconocido por el Papa, porque el reconocimiento del Papa era muy importante. Recién fue reconocido por el Papa León III en el año 800 después de Cristo y ahí obtuvo el cargo de emperador del imperio carolingio. Carlomagno fallece en el año 814 y este reino se divide. Se divide porque Carlomagno le deja el poder a su hijo Luis el Piadoso.
pero su hijo no tuvo las mismas agallas de poder gobernar al igual que su padre. Por lo tanto, este lo divide entre tres de sus hijos. Esta división se hace a través del Tratado de Verdún en el año 843, que lo vamos a ver también más adelante. En este mapa podemos observar los territorios del Imperio Carolingio, recordando siempre que su centro principal de este imperio fue el actual país de Francia, ubicado en Europa Occidental. De color verde vamos a observar los territorios que heredó Carlos Magno por parte de su padre. Tenemos de color rosado los territorios que Carlos Magno conquista durante su gobierno, que está Sajones, Carintia, Lombardía, Friul. De color naranja tenemos los territorios que dependían del imperio. Y por último, de color morado tenemos las marcas defensivas del imperio. Quiere decir como una especie de frontera para poder evitar la invasión de otros pueblos. Si se dan cuenta, en este mapa se puede apreciar que el imperio carolingio ocupó países hoy muy importantes, como el caso de Francia, de Alemania, de Italia, eh, que llegó a lograr su máximo esplendor justamente con el gobierno de Carlomagno. ¿Qué fue el imperio carolingio? El imperio carolingio alude a una organización territorial, social y política desarrollada en Europa Occidental entre los siglos VII y XI, que fue fundada por los reyes francos Pipino el Breve y Carlomagno como símbolo de la restauración del Imperio Romano de Occidente. Algunos datos de este imperio carolingio. Se inicia en el año 768 con la coronación de Carlomagno y culmina en el año 843 con el Tratado de Verdún. Hoy se ubica en la actual Francia, su idioma es el latín, su religión fue el cristianismo, su gobierno una monarquía absoluta y su moneda el denario. Cabe resaltar que este imperio también debió su extensión y logró su máximo esplendor porque tenía la religión cristiana, por lo tanto recibía el apoyo del Papa, eh, a cambio también de profesar la religión. La organización política del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio tenía como máxima autoridad al emperador. El emperador gobernaba apoyado por una corte o palacio, quien estaba dirigido por una organización llamada chambelán. Esta organización a su vez comprendía la presencia y autoridad del mariscal, del canciller y un conde del palacio. El emperador debía controlar todos los territorios, no de manera general, ya que el territorio del imperio carolingio era muy amplio. Para esto decidió realizar una división territorial. Esta división comprendía los condados, que estaba a cargo de un conde, las marcas, que estaba a cargo de un marqués, y los ducados, que estaban a cargo de un duque. Y a su vez, los condados, las marcas y los ducados estaban controlados por el Missi Dominici. El Missi Dominici era enviado por el emperador
para controlar a los tres tipos de división territorial y de esta manera todo el territorio del Imperio Carolingio sea observado, controlado de una manera muy precisa por el emperador. Ahora pasamos a su organización social. En cuanto a la sociedad, eran clasistas, totalmente clasistas. En la cúspide de la pirámide tenemos a las clases privilegiadas, que era la nobleza, los aristócratas, que era perteneciente a la familia del emperador. En la segunda parte de la pirámide tenemos al clero, a la burocracia. El clero perteneciente a la iglesia, o aquellos que se encargaban de dirigir la iglesia católica, y la burocracia, que eran las personas que habían hecho dinero, riquezas, dueño de tierras y también jefe del ejército. En los sectores medios, sin privilegios, porque hay que resaltar que las dos primeras clases eran las privilegiadas, no la nobleza, el clero, la burocracia. En esta parte, los sectores medios no tenían privilegios, tenían que trabajar muchísimas horas, pagar impuestos y entregar sus riquezas para las clases privilegiadas. Ahí encontramos a los comerciantes, a los artesanos, a los campesinos. Y por último, en la parte final de la pirámide tenemos a los siervos y a los esclavos, que carecían totalmente de derechos. Si bien es cierto, el sector medio no contaba con privilegios, pero sí contaba con sus derechos, mientras que los siervos y los esclavos carecían totalmente de derechos. Trabajaban muchísimas horas, inclusive tenían sus dueños, sus amos, al cual debían obediencia. La educación en el Imperio Carolingio. Durante este imperio podemos resaltar que Carlos Magno impulsó la educación, pero no la impulsó con el fin de adiestrar a toda la gente del pueblo, sino que su objetivo fue controlar a la sociedad para proteger a los intereses de la clase dominante. En su gobierno se van a formar tres tipos de escuelas: las escuelas palatinas, donde se impartía educación para los miembros de la nobleza. Ellos serían quienes gobernarían, por lo tanto, se les enseñaba cómo gobernar, cómo llevar las riendas de este imperio. El segundo tipo de escuela fueron las conventuales. En las escuelas conventuales se impartía educación para los miembros del clero, para los miembros de la iglesia. En ese tipo de escuelas se impartían 7 artes, básicamente: gramática, dialéctica, retórica, aritmética, música, astronomía y geometría. Y por último tenemos las escuelas parroquiales. En las escuelas parroquiales se impartía educación para el pueblo. En este tipo de escuela pues no se enseñaba ningún tipo de ciencia. Lo que se enseñaba es obedecer y soportar la resignación de su condición de explotado. Quiere decir que la gente del pueblo desde muy pequeños les enseñaba a resignarse, que eran gente pues de una inferior clase social. Y esto se logra a través de la Iglesia Católica, porque justamente era la Iglesia Católica quien se encargaba de educar a estas personas del pueblo. Ellos difundían el memorismo y también la obediencia, la resignación y el fatalismo. Era un tipo de escuela que quería dominar la mente de las personas para que no se pudieran liberar
del poder del emperador y de la Iglesia. La religión. El imperio carolingio fue católico, ya que Carlos Magno fue devoto de esta religión. Por ser católico, la Iglesia le brindó muchos favores a Carlos Magno, tanto así que el mismísimo Papa León III fue quien coronó a Carlos Magno como emperador. La religión católica había tenido pues poco éxito en la zona de España, ya que en esta zona había sido invadido por los musulmanes y no seguían la religión católica. Pero en esta zona que hoy comprende lo que es Italia, Alemania y Francia, en esta época se difundió la religión católica de una manera muy exigida, ya que los católicos enviaban a sus sacerdotes para poder adiestrar a las personas y prácticamente obligarlas a cumplir esta religión. ¿Cómo termina este imperio? Este imperio termina con la muerte de Carlomagno en el año 814. A la muerte de Carlomagno le debería suceder su hijo Luis el Piadoso. Luis el Piadoso no pudo gobernar debido a su falta de carácter y a los diferentes conflictos que habían venido sucediendo en estos años. Por lo tanto, en el año 843, tras la firma del Tratado de Verdún, el imperio carolingio se dividiría en tres partes diferentes, uno para cada hijo de Luis el Piadoso, que fueron tres. Entonces, los territorios del imperio carolingio quedaron divididos de la siguiente manera, y ustedes lo van a poder observar en este mapa. El reino de Carlos el Calvo, que hoy pertenece a Francia, no es la zona celeste, como ustedes ven en el mapa. El reino de Lotario, que es la zona de Italia. Ustedes lo ven en el mapa de color marrón, bueno, marrón o mostaza, algo similar. Y por último, el reino de Luis el Germánico, ¿no?, que conformaría Alemania. Y aquí lo ven en el mapa de color rojo. Terminado este imperio, ya se van a ir formando los países como Alemania, como Italia, como Francia. Para culminar el tema, espero que hayan entendido, pero también lo vamos a reforzar el día que nos toca las clases virtuales. Ahí le dejo 4 preguntas que deben estar resueltas en su cuaderno. Gracias.